Hendrik se va al Lyon y es otra muestra más de cómo Europa está acabando con los talentos sudamericanos. Aquí la pregunta es si ustedes creen que los talentos que van a Europa muy jóvenes fracasan porque no han terminado ese proceso de formación que debieron haber, digamos, hecho hasta quizás los 20, 21 años como lo hizo Neymar en su momento en el Santos, o si realmente fracasan porque no eran lo suficientemente buenos y simplemente fue pues como decimos en Colombia, una cometa. Fue algo que de pronto hizo un par de partidos buenos, que tenía un buen representante y por eso terminó en Europa. Hendrik ayer se confirmó pues que se va a préstamo por 6 meses al Lyon sin opción de compra y además con una cláusula pues que obliga al Lyon a poner de titular a Hendrik durante más o menos 20-25 partidos. Entonces, pues evidentemente lo que creemos que busca Hendrik con esta decisión es pues tener más minutos, ser figura y por qué no pues meterse en la cabeza de Ancelotti de cara al Mundial. Pero si nosotros hacemos un recuento de los últimos sudamericanos que se han ido a Europa y que no han funcionado, que por el contrario más bien se están desperdiciado y que su talento en lugar de ir para arriba quizás ha ido para abajo, pues encontramos muchos y no importa si es brasilero, si es argentino, si es colombiano, si es ecuatoriano, realmente ha habido varios casos que han fallado. Quizás el más famoso o el que quizás ahorita tenemos más fresco, que es muy curioso por cómo se dio, porque fue a Europa, fue a dos equipos, en ninguno le fue bien y volvió a Sudamérica y la está rompiendo, es Víctor Roque, que evidentemente volvió al Palmeiras se regresó a Brasil, fue a Palmeiras, fue subcampeón de la Copa Libertadores, quedaron segundos en el Brasileirao, pero realmente la temporada de Víctor Roque fue muy buena y todos sabemos que en el Barcelona le fue muy mal, luego fue al Betis, tampoco pudo hacer pie y vuelve a Sudamérica y quizás en Sudamérica todavía entendemos esos procesos de formación de una manera diferente y eso hace pues que Víctor Roque haya como dado un nuevo rumbo a su carrera. Pero si nosotros lo vemos, también existen casos como por ejemplo el del Colo Barco, el ex Boca Juniors, que era un gran lateral que jugó la final de Boca Juniors contra Fluminense, que lo hizo muy bien, que la verdad era figura indiscutible en Boca. Se fue al Brighton, no le fue bien, fue al Sevilla, tampoco le fue bien. Hoy por hoy está en el Estrasburgo de Francia, cambió de posición, ya no juega de lateral, ahora está más en el medio. Y la verdad que está haciendo figura y pues está teniendo buenos partidos en Francia. Pero de nuevo miremos cuánto tiempo pasó para que él se adaptara a Europa, para que además tuviera que ir por diferentes países. Y yo creo que es más cuestión de entender la confianza que necesita un juvenil para jugar y los minutos que necesita para desarrollar su talento, por encima de ponerle quizás mucha presión. Volvemos al caso de Hendrik y Hendrik, la verdad que los pocos partidos que tuvo, sobre todo con Ancelotti, hizo un par de goles, mostró personalidad, mostró pues sus características, evidentemente no al 100% ni no mostró lo que mostraba en Palmeiras, pero dejó ver que tenía un buen fútbol y por encima de eso pues no se le dio la oportunidad, Xabi Alonso no lo tuvo muy en cuenta, el Real Madrid no juega con un 9 definido hoy por hoy, entonces eso también le jugó en contra a Hendrik. Pero tenemos otro caso como por ejemplo en Ecuador el juvenil Kendry Páez, que llegó al Chelsea, que todo el mundo pues lo tenía como que hace una gran figura en el Chelsea, al lado de Moy Caicedo, pues teniendo en cuenta que además tenía a Caicedo de pronto para respaldarlo, para ayudarlo, como ayudarle en ese momento de transición y como en ese establecimiento de Kendry en Inglaterra. Pero pues tampoco funcionó. También está en el Estrasburgo, que este Estrasburgo es un equipo que se está llenando como de juveniles. Recordemos que también tiene al paraguayo Julio Enciso, que recordemos tuvo unos buenos inicios en el Brighton, tenía buenos partidos, se destacaba, marcó un par de golazos de media distancia muy buenos. Y bueno, llegó el nuevo entrenador al Brighton, como que no lo tuvo muy en cuenta y Fabian Hosseler no lo tuvo muy en cuenta. Hoy por hoy está en Francia, pero digamos que él en medio de todo pues ha tenido una mejor adaptación a Europa. Pero en general los casos que mencionábamos, está Hendrik, está Kendry Páez, está Víctor Roque, está el Colo Barco, está, no sé si se recuerdan al jugador Reinier que llegó al Real Madrid también como con muchos bombos, pagaron mucho dinero por él, terminó en el Borussia Dortmund dando tumbos. Entonces realmente son jugadores que se dan muy jóvenes. Y hoy por hoy el Real Madrid tiene otro jugador muy joven, argentino, que empezó muy bien, que empezó con la confianza de Xabi Alonso y de un momento a otro se desapareció. Y había rumores pues que también quería salir a préstamo estos 6 meses pues para ver si tiene alguna opción en el equipo de Scaloni, que es el señor Mastantuono, Franco Mastantuono. Recordemos que empezó jugando partidos, incluso marcó gol,
era, no digamos figura, pero sí por lo menos era constante en esa titularidad o con minutos en el Real Madrid. Se lesionó, luego de la lesión no ha vuelto. Y la verdad, pues que son jugadores muy talentosos que destacan en, a ver, destacar en River, destacar en Palmeiras, destacar en Paranaense, destacar en equipos de renombre en Argentina, en Brasil, pues no es fácil. Y que llegues a Europa de pronto, yo creo que volvemos a la pregunta al inicio y es que cuando se aceleran los procesos de formación son muy complicados luego terminar esa formación en etapas que no son, en etapas que están fuera de ese rango. Un jugador, por ejemplo, Neymar, llegó a Europa ya grande después de haber sido campeón de Copa Libertadores, figura en el Santos, haber sido goleador. Y evidentemente esto te da, digamos, una trayectoria, una experiencia, te enseña a afrontar con personalidad momentos difíciles y te enseña también a entender la responsabilidad de que es manejar y echarte un equipo al hombro. Mientras que quizás Mantantuono, otro de River, es el señor Claudio Echeverry, que llegó con bombos y platillos al Manchester City, no le fue bien, Guardiola dijo, físicamente no está, no puede competir, le falta mucha preparación. Entonces, evidentemente, yo creo que más allá de que no sean lo suficientemente buenos, yo creo que les falta es un poquito terminarse de moldear, terminarse de preparar para dar ese salto a Europa y evidentemente esto es lo que más los congela. Las palabras de Guardiola nos dan una pista muy grande porque si ustedes lo escuchan a Pep, él dice, la verdad que cuando lo entrevistaron acerca de Echeverry, ¿no? Él dice que no estaba preparado físicamente para competir, que le faltaba nivel necesario para estar en la Premier League, para pues jugar en el Manchester City. Cuando lo compra el Manchester City directamente desde River, pues no sé si todos pensábamos que iba a ser titular, pero sí por lo menos que iba a ser un cambio relevante en el equipo de Pep. Recordemos que cuando Foden debutó, pues Foden tampoco era muy grande. Foden no es alto. Físicamente tampoco se impone mucho. Entonces de pronto tenía como ciertas similaridades con Foden en ese aspecto físico, pero sin embargo pues se nota que Guardiola no le vio lo suficiente para ser parte del Manchester City. Terminó cedido en el Bayer Leverkusen, tampoco ha tenido muchos minutos en el Leverkusen, parece que va a volver a salir cedido. Entonces, la verdad que son muchos casos muy recientes donde quizás por la energía del jugador, por las ganas de irse a un Real Madrid, a un Manchester City, a un Barcelona, pues terminan dando el salto a Europa muy jóvenes y les falta preparación y les falta como ese tiempo de maduración que pues es necesario en los procesos de formación de los futbolistas y que evidentemente cuando no los tienen, pues termina pasando lo que termina pasando. Son muchos casos. Hay casos también que no se da, por ejemplo, Vinicius se fue muy joven al Real Madrid, pero Vinicius tuvo eso como que primero jugó en el Castilla, primero tuvo un procesito de adaptación antes de ya ser figura como tal en el Real Madrid y que lo han aguantado muchísimo. Recordemos que los primeros partidos de Vinicius en el Real Madrid pues no fueron los grandes partidos de Vinicius porque era joven, porque la definición, no sé si ustedes se acuerdan, todos decíamos, es que Vinicius es buenísimo en el uno contra uno, regatea, hace lo que nadie más hace. Y luego llega al arco y se acuerda que es Vinicius Junior y que no es un jugador pues de élite. Entonces evidentemente también ese proceso de profesionalismo que tuvo Vinicius para mejorar sus defectos, para aceptar las críticas, para entender que estaba en el Real Madrid y que tenía que hacerlo mejor, pues es algo que no es fácil y que es de destacar de Vini, que ha logrado darle la vuelta a la situación y ser hoy por hoy Vinicius Junior. Igual Rodrigo, si bien no tiene el mismo, no está al mismo nivel de Vinicius, pues también llegó a un Real Madrid joven y ha sabido, pues evidentemente no ha tenido un año nuevo bueno, pero ha sabido, a ver, ha sabido entrar, ser buen relevo del Real Madrid. Recordemos que fue figura en Champions, esa Champions donde remontan contra el Manchester City, ha hecho goles importantes y se ha sostenido en un Real Madrid que es que para tú, o sea, durar más de 3 años en el Real Madrid, más de 2 años no es fácil. Y Rodrigo y Vinicius lo han hecho y es de destacar por encima de muchos juveniles que tal vez no lo han hecho. El Real Madrid yo creo que ha sabido hacer algunas cuestiones y creo que es lo que está repitiendo con Hendrik y es por ejemplo mandar a préstamo a jugadores que llegan jóvenes y que ven que no son lo suficientemente adaptados al profesionalismo para jugar en el Real Madrid. Entonces Dani Carvajal yéndose al Leverkusen, Casemiro en el Oporto, Valverde en la Real Sociedad o en La Coruña, no recuerdo, creo que era La Coruña, jugadores que se van a préstamo se llenan de profesionalismo, entienden los contextos, se llenan de experiencia, de jerarquía, vuelven al Real Madrid y ahí sí marcan las diferencias pues que han marcado estos jugadores que mencionamos. ¿Ustedes creen que Hendrik va a repetir, digamos, la situación o la historia de Casemiro, de Fede Valverde, de Dani Carvajal? ¿O por el contrario, pues creen que va a ser de pronto
una falla más, o esos jugadores que no logran consolidarse y terminaría de pronto regresando a Sudamérica o a otro club de medio o de más bajo nivel en Europa. ¿Qué opinan ustedes de Hendrik? ¿Y qué opinan ustedes de la pregunta en general? O sea, ¿creen que a estos jugadores no les va bien en Europa porque les falta preparación, porque les falta ese proceso de maduración como futbolistas, o porque creen que no son lo suficientemente buenos y no tienen el nivel para jugar en Europa? Déjenos ahí todas sus respuestas. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que tenemos muchísimo contenido. Estaremos hablando por ahí de cositas interesantes que se vienen en la Liga de Colombia, cosas internacionales, colombianos en el exterior siempre los lunes después de los fines de semana. Y bueno, muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Un abrazo.